Bueno, pues buenas tardes, vamos a ir comenzando. Mi nombre es Mar González, para que no soy Ángel Rodríguez, que estoy usando su portátil. Para quien no me conozca, bueno, soy la coportavoz de Verdes Equo Málaga. Y bueno, muchísimas gracias a las 4 ponentes que van a estar esta tarde. Lo siento, tengo que hacer una mención especial al esfuerzo de Coambas, porque la verdad es que hemos recibido muchas inscripciones gracias a su difusión. Y bueno, pues estoy aquí para hacer un pequeño spam rápido. Estamos ahora mismo reunidos en un local, que es el local que venimos usando desde hace varios años. Debido a la situación sociosanitaria que vivimos, pues no hemos podido darle el uso que le veníamos dando hasta ahora. No hemos podido pasar la gorrilla que pasábamos en los actos presenciales. Y os va a poner en el chat mi compañero una información por si queréis echarnos una mano, porque creemos que es un espacio que tiene muchas posibilidades y que, por cierto, está abierto a la participación de todos los colectivos que compartamos algunos intereses. No vamos a meter una asociación taurina, eso estaría claro. Bueno, pues sin más, ya os dejo con mi compañero Ángel Rodríguez y agradeciendo la asistencia a todos y a todas. Y creo que tenemos un taller muy interesante por delante y que nos enfoca en lo concreto y en una práctica que yo creo que es lo que tenemos que hacer desde los partidos, ser útiles. Así que muchísimas gracias y os paso con Ángel. Bueno. Muchas gracias, Mar. Ya estamos aquí guardando las distancias, con lo cual damos comienzo entonces al taller que, como sabéis, le hemos dado por título quien hace la ley hace la trampa, la prevención ambiental en Andalucía en peligro, ¿vale? Como ha dicho Mar, yo soy el coportavoz conjuntamente con ella, ¿no? Aquí en Málaga, de Verdes Equo, del partido representante de European Greens, como sabéis. Y sin más dilación, lo que quiero es bueno, hacer una introducción general para que nos situemos. Yo creo que todo el mundo ha escuchado estos días, porque va de boca en boca, además, en todos los círculos de los colectivos y del activismo y incluso de la profesión relacionada con el medio ambiente, la problemática que ha generado la última reforma legal de la Junta de Andalucía de la ley JICA, la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. ¿Vale? Esta reforma, ahora lo vamos a entrar mucho más en profundidad, pero supone un antes y un después. Esto es lo que nuestra valoración está muy clara. Por esta razón, un antes y un después, por supuesto, hacia lo negativo, hacia atrás. Ya venía de atrás la desregulación ambiental en Andalucía, en distintas normativas relacionadas con la protección de nuestra casa, que es la tierra y que es nuestro medio ambiente. Y esa desregulación ha llegado a un culmen con esta última reforma, que ya sabéis que permite exceptuar de la obligatoriedad de tener que hacer la evaluación ambiental, la evaluación del impacto ambiental de cualquier proyecto de actuación que tenga la suficiente gravedad o entidad, si la Junta de Andalucía simplemente lo decide, el Consejo de Gobierno, ¿vale? Con una mínima razón y con un mínimo procedimiento administrativo que desde luego no es garantista en absoluto. Entonces, bueno, en este punto estamos, se ha hablado mucho, como digo, y creo que ahora nos vamos a centrar bastante en actuar, es el objetivo que tiene este taller, ¿vale? En actuar desde el rigor, es decir, acertar de pleno, no exagerar por un lado ni quedarnos cortos por el otro, y que desde luego podamos, por un lado, adaptar nuestra realidad profesional o nuestro activismo a la nueva situación en el territorio de Andalucía, y por el otro, la segunda parte que nos parece a nosotros más interesante si cabe, es cómo hacerle frente, cómo revertirla, eliminarla, volver a como estábamos antes, que tiene gracia que nos hayan hecho bueno al gobierno anterior del Partido Socialista en Andalucía, los que están ahora mismo, y que esa es la realidad que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, con esos dos objetivos tenemos este taller. Metodologías, muy importante, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Estamos grabando la conversación, o sea, el encuentro, para poder emitirlo después en YouTube y tenerlo, bueno, poder retransmitirlo y que lo vea cualquier persona en el momento en que quiera, en nuestro canal de YouTube, por supuesto, ¿vale? Eso es una cosa para que la tengamos en cuenta. La segunda es que habrá unas intervenciones de 10 minutos de cada una de las personas ponentes, en el orden en que están en el cartel, como habéis visto y seguro que tenéis. Y después de esos 40 minutos vamos a tener la parte más interesante, yo creo, que lo tenemos todos de acuerdo, que es el coloquio y el debate, la aclaración y el llegar a puntos concretos de avance, ¿vale? De avance en las dos líneas, por lo menos ese objetivo que tenemos nosotros, ¿no? Que he dicho antes.
Importante que quien quiera tomar la palabra, hay un compañero que es Jesús, que estará como ver ahí en el chat. El chat de la conversación de Zoom es la herramienta para pedir la palabra en el momento en que estamos en ese coloquio, ¿vale? No la herramienta de levantar mano, que no permite saber quién ha venido antes y quién ha venido después, y que lo va a tener más fácil el compañero para ir controlando un poco las intervenciones y ir dando palabra a las personas que quieran hacerlo. Aquellas personas que decidan o no les sea posible intervenir pueden formular su pregunta, su comentario o su propuesta en el propio chat y el compañero Jesús será el que le haga en voz alta la lectura de esos comentarios, de esas preguntas, dirigidos o no a cualquiera de las personas ponentes que tenemos en el taller, ¿vale? Creo que sin más dilación vamos a presentar directamente a Pelayo Bayón, que es el primer interviniente. Vamos a hacer dos bloques, un bloque, digamos, técnico-ambiental, en cuanto a la gestión ambiental y demás, y en un segundo bloque técnico-jurídico, vamos a decir, ¿vale? Como habéis visto en el cartel. Entonces, bueno, Pelayo Bayón es uno de los miembros de la Junta Directiva de COAMBA, el Colegio Oficial de Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía. Es un auténtico lujo y privilegio tenerlo aquí con nosotros, ¿vale? Pues se encarga además de la comunicación dentro de COAMBA y profesionalmente como ambientólogo, precisamente, como me decía esta mañana, su día a día es la ley JICA, ¿vale? La prevención ambiental y la evaluación de impacto y las demás herramientas e instrumentos que la ley JICA prevé para evitar o atenuar los impactos de las distintas actuaciones que hacemos la sociedad. ¿Vale? Bueno, pues Pelayo, sin más, te doy esa palabra, ¿vale? Tienes tus 10 minutos y después ya continuamos. Muy bien, muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a vosotros por invitarnos a estas jornadas y contar con el colegio. Vamos, que nosotros estamos encantados de colaborar y participar en todas aquellas jornadas y congresos a los que nos invitan. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla, he preparado una pequeña presentación. Bueno, un poco por reflejar ponerle un enfoque general a lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? ¿Se ve? No sé si la veis. Sí, sí, se ve perfectamente. Perfecto. De acuerdo, pues entonces, bueno, voy a empezar. Has hecho una breve presentación de lo que es COAMBA. Yo voy a meter un minutillo más. Simplemente decir que COAMBA es el colegio profesional de las personas que hemos cursado la licenciatura o el grado de Ciencias Ambientales en Andalucía. No solo de esa titulación. Nosotros como colegio profesional no somos nada sectarios, sino que somos un colegio totalmente abierto y entendemos que ambientólogo es toda aquella persona que trabaja en el medio ambiente. Entonces, dentro de nuestro colegio tenemos como adheridos a profesionales de otras titulaciones, ¿de acuerdo? El colegio se forma en 2013, se autoriza aquí en Andalucía, lo que es la carrera es del 94, pero hasta 2013 no se aprueba en Andalucía. No hay muchos colegios autorizados en España, solo Cataluña, Valencia, Andalucía, Madrid y parece que Murcia. El resto de regiones no tienen o no les dejan crear el colegio. Parece que hay miedo a que existamos como entidad nacional y que podamos presionar. Y bueno, pues dentro del colegio pues tenemos muchas actividades, muchas ventajas para tanto personas que ya han terminado su carrera como personas que están estudiando. Yo os invito a visitar nuestra página web y a seguirnos en redes sociales porque ya os digo que colaboramos y participamos en todo lo que nos invita. Bueno, voy a empezar un poco la presentación que tengo preparado sobre este tema y quería empezar un poco bueno, pues viendo un poco de dónde viene todo esto. ¿De acuerdo? En esta pantalla no es que sea un error, simplemente voy a ir poniendo un poco la evolución de la distinta legislación, tanto en el ámbito nacional, que es la legislación básica, la que fija lo mínimo que hay que hacer en cada una de las comunidades autónomas, y luego lo que es la legislación de Andalucía, ¿no? La que va un poco más allá. Bueno, no voy a preparar, no vais a ver lo que es un listado exhaustivo, ¿de acuerdo? He intentado reflejar lo más importante. He empezado en el año 88, ¿de acuerdo? Con un reglamento que es el de ejecución del Real Decreto Legislativo 1302-1986 de evaluación de impacto ambiental. Digamos que aquí empezamos, ¿de acuerdo? A continuación, pues tenemos la legislación autonómica, la Ley 794, de protección ambiental. Aquí ya empezamos en Andalucía a hablar de protección ambiental, a decir qué es lo que tienen que hacer los promotores, qué tipo de información tienen que proporcionar, ¿vale? A nivel andaluz, ¿vale? Para llevar a cabo sus proyectos.
Posteriormente tenemos la Ley JICA, la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Es una ley anterior a la Nacional de Evaluación Ambiental, que es la Ley 21/2013. Esta ley lo que hacía era transponer una directiva europea de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Es decir, que Andalucía, en cierta manera, se adelantó a lo que era la Ley Nacional de Evaluación Ambiental. Yo me llamo Pelayo porque soy de Oviedo y yo he estudiado y he trabajado muchísimo en Madrid, y cuando Andalucía saca su ley de gestión integrada de calidad ambiental, os puedo asegurar que todos estábamos alucinando con el paso adelante que se había dado en Andalucía, ¿de acuerdo? Esta ley es de 2007. Desde 2007 hasta ahora, bueno, pues ha habido mucho recorrido, ha habido alguna modificación, ¿de acuerdo? Ahora veremos las dos últimas más relevantes, pero bueno, es como toda ley, está abierta a modificaciones, siempre y cuando hay que tener en cuenta con qué espíritu se modifica. Una ley hay que modificarla cuando está obsoleta o cuando hay algún parámetro que, bueno, pues podemos entender que está sobredimensionado o sobreprotegido de determinada actuación, pero no como se ha hecho en las últimas modificaciones, que es, bueno, pues básicamente quitarle y desregularizar todo para que no haya ningún problema a nivel empresarial. Bueno, continúo. La Ley 9/2018 es una ley de diciembre del 18 que modifica la Ley Nacional de Evaluación Ambiental y que es un poco el germen de lo que ahora estamos viviendo en Andalucía. También en Andalucía, antes de esta regulación de febrero, que es la que más revuelo ha causado, hubo una regulación en marzo, ¿vale? Un decreto de simplificación de la actividad productiva en Andalucía, de medidas urgentes, donde ya nos modificaron la ley JICA y básicamente consistía en cambiar la figura de protección ambiental de determinadas actuaciones industriales a figuras un poco menos exigentes, digamos, en lo que es la protección ambiental. Y finalmente tenemos el decreto ley 3/2021, que es el que nos trae aquí y del que vamos a hablar. Bueno, la legislación es muy amplia y la ley dice muchas cosas, pero básicamente todo lo que vamos a ver y todas las noticias que están saliendo en prensa están relacionadas con este artículo. El artículo 16 de la ley JICA, lo que fijaba eran los instrumentos de prevención y control ambiental. Definía cuáles eran los instrumentos de prevención ambiental: autorización ambiental integrada, unificada, evaluación ambiental de planes y programas. Estos planes y programas son las actividades que hace la administración pública. Lo que hacen los promotores privados, pues, es el resto, ¿vale? Calificación ambiental, autorizaciones de control de la contaminación ambiental y declaraciones responsables. Y tenía un segundo punto que decía que los instrumentos señalados en las letras A, B, C y D, es decir, autorización ambiental integrada, unificada, calificación y la evaluación ambiental de planes y programas, deberían tener una evaluación de impacto ambiental, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos decía la ley JICA. Como he dicho antes, en 2018 pues, se modifica la Ley Nacional de Evaluación Ambiental. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues nos dice que para la administración pública quedan exentos de evaluación ambiental aquellas acciones o actividades cuyo su único objeto sea la defensa nacional o la protección civil en emergencias. ¿De acuerdo? Y luego también aquellos proyectos o aquellos planes o programas de tipo financiero o presupuestario, lo que es una pena que no nos dejen evaluar con las gafas del medio ambiente pues, los programas presupuestarios. ¿De acuerdo? Y para la iniciativa privada, pues nos decía que sí, que había proyectos que se podían excluir de evaluación ambiental. ¿Y cuáles eran? Me dice, bueno, pues a petición del órgano sustantivo, a petición de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma o del Ministerio de Medio Ambiente, se podría solicitar que no se hiciera evaluación ambiental de proyectos cuyo su único objeto fuera la defensa nacional o la emergencia civil, ¿de acuerdo? O, aquí he copiado literal el párrafo, pues excluía determinados de evaluación ambiental, determinados proyectos cuando pudieran tener efectos perjudiciales a la finalidad del proyecto, o aquellos proyectos que consistan en obras de reparación o mejora de infraestructuras definidas en la Ley 8/2011, que son, bueno, las que definen las infraestructuras críticas, ¿de acuerdo? Bueno, y añade cuando hayan sido dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos o refuerzo de la seguridad y garantizar la seguridad nacional. Bueno. Asimismo, también incluía
una salvedad en el artículo 49 que decía que si el proyecto de la administración pública o privado podría afectar a otro Estado miembro, pues que no se le podía excluir, que había que notificar y que había que decir qué es lo que se iba a hacer, ¿vale? Además, esta ley básica, que como os digo es de contenidos mínimos, lo que nos dice es en qué manera hay que hacerlo. Entonces, primero hay que hacer un acuerdo de exclusión donde se dice por qué se excluye y además se plantea si se puede evaluar de otra forma, si se puede hacer otra forma alternativa que no sea directamente una evaluación de impacto ambiental y que de alguna manera siga salvaguardando, ¿de acuerdo?, el medio ambiente y protegiendo de la actuación que se va a realizar, ¿de acuerdo? Este acuerdo se tiene que publicar. Hay que publicar tanto el acuerdo como los motivos que justifican esa exclusión. Y hay que ponerla a disposición de información pública, o sea que tiene que ser público y accesible los motivos que han llevado, los que se han tenido en cuenta para llevar a cabo esa exclusión. Y además, se debe informar previamente a la Comisión Europea de esta exclusión. Y si la Comisión Europea lo autoriza, pues entonces sí se puede autorizar esa exclusión. Si no, no se podría, ¿de acuerdo? O sea que tiene una serie de salvaguardas. Y luego, para actuaciones que se vayan a hacer en espacios de Red Natura 2000 o que puedan afectar de alguna manera a las especies o a los hábitats de estos espacios, pues bueno, la exclusión no quita de que se tenga que hacer una serie de... Se tenga que hacer un estudio, una evaluación de cómo van a afectar a esas especies, a esos hábitats, por sí solos o en combinación con otros planes, programas o proyectos que se puedan aprobar, ¿de acuerdo? Y ya lo último que dice es que si esas actividades o actuaciones son resultado de una fuerza mayor, de una catástrofe, de un accidente grave, pues bueno, que las hagas, pero que cuando termines hagas una evaluación a posteriori, una evaluación ambiental de impacto a posteriori de esas actuaciones. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos decía la legislación nacional en 2018. ¿De acuerdo? ¿Qué ha hecho la Comunidad Autónoma de Andalucía en febrero de este año? Bueno, pues ha modificado de dos maneras. Por un lado, saca un decreto ley, el 321, que está muy relacionado con los fondos europeos, con la venida de dinero de Europa para la realización de proyectos, y en base a este dinero que va a llegar, pues justifica todas las modificaciones, hace un montón de modificaciones, entre ellas dos sobre la ley JICA. En una nos dice que si el proyecto va a estar financiado totalmente o en parte de estos fondos, pues si cumple una serie de circunstancias, que ahí lo tenéis en literal en la pantalla, bueno, pues está excluida, pero no hace falta ni siquiera que haya una comunicación del Consejo de Gobierno, o sea que directamente el órgano sustantivo se le comunica que, oye, que voy a hacer una modificación que no suponga la construcción de nueva planta o el aumento de la superficie afectada o la adquisición de nuevas construcciones. Y si yo cumplo estos parámetros, pues la consejería me puede aprobar directamente que no haga una evaluación de impacto ambiental. Eso por un lado. Luego lo segundo, pues han creado un punto 3 en la ley JICA, en el artículo 16, tenía 2 puntos, ahora hay un tercero que dice esto. Y lo que han copiado es el artículo 8 de la ley 9/2008, que es la que hemos visto anteriormente nacional, poniendo solo y exclusivamente una de las partes, y es que dice que mediante acuerdo motivado, el Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo de la consejería, pues podrá excluir a un proyecto, una iniciativa privada, un proyecto de la realización de una evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos negativos para su finalidad. Es decir, que si la evaluación de impacto ambiental se prevé que puede poner muchas trabas a la realización de ese proyecto, pues simplemente se elimina la evaluación de impacto ambiental y a correr. Eso es lo que se ha aprobado. Bueno, yo os dejo aquí, os doy una vez más las gracias y espero haber sido claro en un tema tan farragoso y tan difícil de explicar en tan poco tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Pelayo. La verdad que el dibujo ha quedado... Hombre, es un tema árido, estamos hablando de legislación, ¿vale? Pero el dibujo creo que ha quedado bastante nítido y transparente.
esta es la realidad y a esta realidad le vamos a intentar ahora meter mano, ¿vale? Ahora va a intervenir Ana Naranjo, que la tengo aquí a mi lado. Ana Naranjo es técnica de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible aquí en Málaga, por tanto parte de la consejería de lo que antes era medio ambiente, que como bien sabéis, ahora nos lo va a explicar ella, quedó degradada en su categoría y en su importancia administrativa y política por el gobierno actual de la Junta de Andalucía, nada más que tomaron posesión. Lo primero que hicieron fue eliminar la Consejería de Medio Ambiente, que llevaba no sé cuántos, 20, 30 años de existencia, y la convirtieron en una pequeña secretaría. Bueno, ahora lo va a explicar ella, ¿vale? Ella trabaja en eso, es bióloga y además es colaboradora del grupo local de aquí de Verdes de Pues Málaga, ¿vale? Trabaja, por tanto, con esta legislación en el día a día en la administración. Le doy la palabra. Ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho Ángel, mi compañero, me llamo Ana Naranjo y trabajo 11 años desde el 2006 en el Departamento de Biodiversidad y desde hace 3-4 años en vías pecuarias. Bueno, mi experiencia es, como técnico, hacer numerosos informes y autorizaciones varias, autorizar o denegar, según la ley sectorial. ¿Para compartir la pantalla? Vale. Primero he puesto un organigrama de la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Vale. Y la delegación actual es Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, pues, Málaga. Bueno, yo he puesto un ejemplo de lo que hacemos, ¿no? Actualmente en Vías Pecuarias, pero en cualquier departamento. Pues viene un proyecto y hay numerosas legislaciones sectoriales de diferentes temas. Desde monte, forestal, flora y fauna, espacios naturales, medio público y hidráulico, que ahora está en agricultura, no está en desarrollo sostenible, patrimonio, vías pecuarias, calidad hídrica, calidad del aire, un montón, ¿no? Y ahora voy al otro sentido. Bueno, yo creo que voy a suavizar un poco. Si entra un nuevo proyecto que no necesita evaluación de impacto ambiental, ¿no? O evaluación ambiental estratégica, ¿no? Como se llama ahora. Pues ese proyecto, cualquiera, he puesto un ejemplo ahí, va a necesitar autorización para manejo de la vegetación forestal, de poda, de tala, cualquier autorización de, por ejemplo, del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad, porque altera a lo mejor al hábitat que se ve aquí. Va a tener que tener autorización de vertidos, por ejemplo, si tiene que hacer algún vertido. Va a tener que cumplir, aunque no pase esa evaluación de ambiental, autorización de vertido de residuos. Y va a tener que cumplir las legislaciones sectoriales. Y, no sé, ocupación de dominio público, ya sea si necesita un acceso desde la vía pecuaria al proyecto, ¿no? Bueno, he puesto un museo Almazara fábrica, ¿no? Supongamos que es un proyecto que se va a hacer porque es de interés social, porque va a incentivar la economía de ese territorio, aunque no necesite, no. Aunque no pase una evaluación ambiental porque no sea necesario, porque sea interés social, ¿no? Y se va a dar sí o sí, va a necesitar cumplir las otras legislaciones. ¿No? Ya está. Y ya está, con eso no sé si queda claro. Vale, los informes que hacemos nosotros, por ejemplo, ahora a una autorización ambiental unificada, son preceptivos, no vinculantes. Eso significa que están obligados a solicitárnoslos a nosotros, que es una evaluación ambiental, pero no son vinculantes. Los vinculantes es lo que pone en la JICA, que son los de salud, de patrimonio. Ya está. Venga, gracias y hasta luego. Que es la primera vez. Bueno, muchas gracias, Ana. Es su primera vez como ponente, la verdad, en una jornada formativa como esta. Y bueno,
ha quedado claro que un poco hay dos terrenos ahí, el que ha planteado Pelayo de la evaluación ambiental y las autorizaciones, digamos, que integran el conjunto que intentan prevenir el conjunto de los impactos, y luego que existe este otro mundo, que son las autorizaciones sectoriales, que también queríamos que dejáramos claro que estaban sobre la mesa y que esas no se han tocado con esta reforma legal, ¿no? Bueno, a continuación pasamos directamente al bloque jurídico, es decir, ahora hemos visto ya cómo queda el dibujo del panorama a nivel de medio ambiente, es decir, los efectos que pueda tener esta reforma en cuanto a que cualquier proyecto, como por el ejemplo que ha puesto Ana mismo, pueda tener en cuanto a que le falten o no le falten, o tenga que cumplir o no tenga que cumplir con determinadas obligaciones administrativas. Ahora la cuestión es cómo encaja el procedimiento que se ha seguido a nivel jurídico y cómo, desde luego, podemos actuar frente a la realidad nueva que se acaba de plantear en Andalucía, ¿no? Entonces, para esto le vamos a dar la palabra ahora a Oliver Roales, que él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, también abogado, es miembro de la directiva, bueno, de la mesa de coordinación de Verdes Equomar en Málaga, y bueno, es nuestro no va más en aspectos jurídicos y nos está ayudando un montón. Yo directamente le doy la palabra a Oliver, ¿vale? Tienes el micro, Oliver. ¿Me pongo en la mesa, no? Sí. Vale. Tienes que cerrar tu audio. Tienes que cerrar el altavoz. Bueno, pues disculpad de estos problemillas del directo. Bueno, me llamo Oliver, como ya me ha presentado mi amigo Ángel. Y bueno, vamos a ver. Ya están dichas, que Pelayo las ha explicado muy bien, están claras. Y sobre lo que ya ha explicado Pelayo, voy a plantear una serie de preguntas y vamos a ver hasta qué punto se puede impugnar esta nueva situación, cuál es el límite que tiene la Junta de Andalucía para actuar, etc. Vamos a ver. En primer lugar, como bien ha dicho Pelayo, tenemos una ley estatal y luego una autonómica. El primer problema que nos surge es, bueno, ¿esto qué es? ¿Competencia autonómica o estatal? ¿Quién debería hacer qué? ¿Existe un límite para las comunidades autónomas a la hora de legislar en materia medioambiental? Bueno, sobre ese asunto, que es un asunto me parece muy interesante y que viene a colación de lo que estamos hablando, voy a pasar a ver si soy capaz de compartir pantalla. Porque la verdad es que nunca he usado, o sea, no uso Zoom, no me gusta. ¿Vale? Un momentito, que me está pidiendo el ordenador me está pidiendo una serie de permisos. Tengo que salir de la reunión y volver a entrar. Sí, sí. Ahora, disculpad, pues que para autorizar al ordenador para compartir pantalla, el programita este me pedía resetear. Bueno, ahora creo que sí, efectivamente. Ahora puedo compartir pantalla. Y... No. Se me ha desconectado y como no tengo batería, Bueno, sigo yo con la intervención. ¿Ángel? No sé, porque si se va la anfitrión, no sé si seguís. ¿Seguís? Yo me veo. Sí, pero los demás. Yo también lo veo. Os oímos y os vemos perfectamente. Venga. Sí, sí, se ve. Sí, que lo que está en ello. Está. Vale. Bueno, os comento.
Vamos a ver. En primer lugar, el artículo 45 de la Constitución habla de que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Esto, que está planteado en la Constitución de una manera muy bonita, porque además habla de un derecho, en realidad no lo es. Es un principio rector de la política social y económica. Eso significa que, en principio, nadie puede exigir el cumplimiento del contenido de este supuesto derecho, pues, a las administraciones públicas. Sin embargo, sí que es necesario entender la diferencia entre el artículo 149.1.23, que establece que la competencia del Estado es sobre la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, ¿vale? Es decir, tenemos un principio rector de la política social y económica que deben cumplir todas las administraciones y una competencia del Estado, ¿vale? Una competencia exclusiva del Estado sobre la legislación básica sobre protección del medio ambiente. Y dice, el mismo artículo 149.1.23, dice, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales. La palabra adicionales, ¿vale? Esto, en un primer momento, en el año 88, el Tribunal Constitucional estableció que efectivamente, ¿vale? Esta competencia exclusiva reconocía la posibilidad del Estado de dictar la legislación muy minuciosa para garantizar el respeto al medio ambiente en todas las comunidades autónomas. Bien, lo que ocurre posteriormente es que esta doctrina cambia en el año 95. Y a partir de ese año se entiende el Tribunal Constitucional que la legislación básica es solo un patrón mínimo, indispensable para la protección del medio ambiente, y que ese nivel básico será estatal, pero que debe ser homogéneo, pero mejorable para ser adaptado a las circunstancias de la normativa, de cada normativa, de cada situación autonómica. Entonces, aquí surge la primera duda. Hay que pensar esto muy bien porque esto es lo que, digamos que, la primera respuesta que tenemos que tener a la situación actual. ¿Qué significa la expresión mejorable? El problema está en si se le permite a las comunidades autónomas que mejoren la protección ampliando la protección, o por el contrario, que mejoren la protección adaptándola a las circunstancias, y eso ya no significa ampliar la protección, sino adaptar la protección a las circunstancias, ¿vale? Eso es radicalmente importantísimo, ¿vale? Yo entiendo que, y además la jurisprudencia ha ido por ese sentido, pero yo entiendo que lo que está hablando es efectivamente de ampliar la protección. Se puede mejorar en ampliación de la protección, ¿vale? Pero ahí queda ese asunto. La evaluación de impacto ambiental, pues es una de las más importantes consecuencias que se adapta desde la normativa comunitaria en el año 2013, como se ha comentado, y existe, como también ha comentado Pelayo, una legislación homogénea en todo el territorio nacional, ¿vale? O sea, la doctrina lo entiende bastante, claro. ¿Hay algún problema ahí? ¿Todo bien? Vale. La doctrina lo entiende bastante claro, que en primer lugar estaría esa base a nivel básico estatal, y a partir de ahí la posibilidad de mejorar las condiciones, y eso implica que en el caso, por ejemplo, del impacto ambiental, estaríamos hablando de una declaración de impacto ambiental que no se quede en una simple autorización, ¿de acuerdo? Lo que se pretende con el impacto ambiental es que determinados proyectos, generalmente grandes, ¿vale?, se gestionen con arreglo a criterios ambientales, es decir, no es un formalismo, no es un mero formalismo, ¿vale? Bien, tenemos esta situación hasta aquí, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que parece ser que la Junta de Andalucía lo que tendría que hacer es mejorar la situación de protección. Bien, y sin embargo nos encontramos con esta modificación de la que ya nos ha hablado Pelayo y de un zasca en Twitter. Teresa Rivera dice: feliz día Andalucía, así no, confío en una rápida rectificación de Andalucía Junta. Sin medio ambiente no hay progreso. Y menciona, o sea, y está mencionando precisamente, ¿vale?, las disposiciones adicionales que hablan de esto que estamos comentando, ¿vale?, de esas posibilidades que Pelayo ya nos ha contado, en donde no sería necesario la evaluación de impacto.
La Junta de Andalucía le responde y le dice: esperamos que sea un lapsus, Teresa Rivera. De lo contrario, sería preocupante que una ministra no conociera la normativa aprobada por el Estado. Que la Junta de Andalucía está reproduciendo tu ley, campeona. Así no. Y esto en Twitter sería pues un zasca. Bueno, por suerte no estamos en Twitter, porque evidentemente esto no es en realidad un zasca. Y esto es lo que voy a explicar. Lo que vengo a explicar es esto. Es decir, lo que hace la Junta aquí es contar una historia muy simplificada del asunto. Vamos a ver. Vamos a verlo. Aquí. Y hay que intentar hacer posible, yo sé que esto tiene mucho de qué discutir, pero a ser posible habría que intentar superar pues ese relato de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque la Junta de Andalucía lo que viene a hacer es precisamente copiar no solamente el texto, que no lo copia completo, ¿vale? Sino que intenta además copiar el espíritu de ese texto, ¿vale? Lo que pasa es que lo hace cambiando algunas cosas, lo que significa que está haciendo trampa. Vamos a ver. En primer lugar, la ley 21/2013, que ya nos ha leído Pelayo, el artículo 8.3, a mí me parece importante una determinada palabra, y es la palabra aquellos, ¿vale? Fijaos, supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos excluibles, ¿vale? Habla de que sin perjuicio de los dispuestos, el Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, ¿vale? Dice, podrán, a propuesta del órgano sustantivo, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto o, voy a leerlo sin aquellos, o proyectos que consistan en obras de reparación o mejora de infraestructuras críticas. Sin él, aquellos, ¿vale? El espíritu de la norma está clarísimo. Es decir, existen determinadas situaciones críticas, determinadas situaciones muy, muy caracterizadas, muy especiales, que... ¿Hay algún problema? Vale, de verdad. Venga. De circunstancias especiales donde, tenemos, digamos que la excusa, la razón, ¿vale? Infraestructuras críticas que hayan sido dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos, ¿vale? O cuyo esfuerzo sea necesario para garantizar la seguridad nacional. El problema es el aquellos. Al meter el aquellos, da la sensación de que lo que está diciendo básicamente es lo mismo que la Junta y añade otra cosa cuando ya ni siquiera tendría que añadirla. ¿Por qué? Porque si dice para la finalidad del proyecto, punto y pelota. Es decir, para cualquier proyecto como está haciendo ahora la Junta de Andalucía. Mete el proyecto que consiste en obras de reparación y da la sensación de que lo que está diciendo el punto 3, igual que los otros puntos, es situaciones de emergencia nacional, situaciones de seguridad nacional, acontecimientos catastróficos, cuestiones muy graves que en principio, bueno, se podrían discutir, pero son, digamos que tienen mucha sustancia. El problema es que con él aquellos ya diría la Junta, no, es que lo que nosotros estamos aprobando ya estaba aprobado a nivel nacional, porque si es para la finalidad del proyecto, ¿vale? Que yo lo decía aquí por alguna parte, yo decía, bueno, la finalidad, lo digo por aquí, y de ningún proyecto puede tener como finalidad su ejecución al margen de los criterios ambientales, porque no se trata tanto de las finalidades, no se tratan de finalidades contradictorias, es decir, un proyecto tiene que integrarse en los criterios ambientales porque ese es el espíritu de la ley, no hacerlo para sobrepasarlo ni para cumplir lo que decíamos antes, lo que decíamos aquí precisamente. Es decir, el impacto ambiental no es simplemente cumplir con un trámite, sino que realmente el proyecto se haga con esos criterios, ¿vale? Entonces no hay una contradicción. Bueno, pues ahí en el número 3 ya digamos que nos la cuelan, ¿vale? En ese momento ya nos la están colando, porque al decir aquellos ya se está entendiendo que hay como dos situaciones, para la finalidad del proyecto en cualquier caso y aquellos proyectos que consistan en, y esa coletilla, todo lo último, todo esto, pues sí que tendría una cierta justificación, porque estaríamos hablando de infraestructuras críticas, a ver si me explico. Imaginad, pues yo qué sé, un embalse que se ha roto, un gran puente que se ha roto, un terremoto, pues mire usted, pues ahora mismo no podemos hacer el impacto ambiental. Pues vale, pues tiene esa justificación. Pero ya os digo, al tener el aquellos,
lo que ha hecho la ley, lo que ha hecho la reforma del año 2018 sobre la ley del 2013 es ya directamente colar esto que ahora la Junta está exponiendo a la luz del día, ¿vale? Y esto para nosotros es un problema. ¿Por qué? Porque una de dos, o demostramos que el artículo 8.3 dice otra cosa de la que dice, o el artículo 8.3 ya dice lo mismo que está diciendo la Junta. Lo mismo, ¿vale? Cosa que, repito, podríamos defender que lo que se tiene que argumentar es lo contrario. Es decir, no, que es para la finalidad del proyecto o aquellos proyectos que consistan y solamente estamos hablando de lo mismo. Proyectos que consistan en este tipo de cosas, ¿vale? Ya digo que el aquello es problemático. Bueno, también es cierto, y es verdad, eso también lo ha señalado Pelayo, que en la ley del 2013, modificada del 2018, hombre, también se establece que no simplemente se trataría de, digamos que, el visto bueno de que no hace falta el impacto ambiental, sino que en muchos casos da la posibilidad de hacerlo de otra forma, etcétera, etcétera. Pero es que además el decreto de Andalucía, el decreto 3/2021, añade en la disposición adicional tercera otra cuestión también muy problemática. Y es que se entenderá que concurre en circunstancias excepcionales solamente, o sea, sin necesidad de que el Consejo de Gobierno dicte acto motivado al efecto, cuando se trate de meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes. Eso significa que con eso que estoy poniendo ahí en rojo, ¿vale? Con que se dé esa situación, que por cierto, si os dais cuenta, también está calcado del espíritu de la ley de la reforma del 2018. ¿Me explico? Porque fijaos que lo que está diciendo ahí es un poco lo mismo. Es decir, como no estoy alterando nada, como solo estoy adaptando, modernizando, mejorando unas instalaciones que pueden estar en mal estado, ¿vale? Pues entonces en ese sentido no pido impacto ambiental. ¿Veis? Está en ese mismo espíritu. Básicamente de lo que consiste la impugnación a nivel de todo tipo, a nivel constitucional hay dos maneras de hacerlo. Impugnando el decreto ley a nivel de plantear que es inconstitucional, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está llevando a cabo una modificación legislativa que está fuera del alcance de la competencia de la Junta de Andalucía, eso es una posibilidad, y otra posibilidad sería, que yo no la veo tan clara, sería impugnar los actos concretos que se realicen conforme a esta ley, ¿vale? Evidentemente, impugnar los actos concretos que se realicen conforme a esta ley, entiendo yo que debe ser también impugnando la ley en su totalidad, por lo menos estos dos disposiciones adicionales. Ya digo, para mí la única justificación posible es precisamente que, porque fijaos que he empezado mi charla y ya termino, diciendo que la Junta no puede empeorar lo que marca la ley general, pero si la ley general ya marca esto, entonces tampoco está empeorándolo, ¿vale? Con lo cual, para mí, lo más importante es justificar que precisamente el artículo 8.3 no dice lo que parece que dice, sino que en realidad, porque está redactado de esa manera confusa, yo creo que está hecho así a propósito, ¿vale? Para que entendamos que se está refiriendo solamente a esas situaciones medianamente justificadas, cuando realmente podría entenderse que está abriendo la posibilidad a casi cualquier cosa, ¿vale? Y si eso es así, es decir, si no abre la posibilidad a casi cualquier cosa, que es lo que parece que se puede también entender, entonces esto sería un empeoramiento de la protección y por lo tanto sería, pues, inconstitucional. Tengo más cosas que decir, pero como el tiempo es limitado, pues... Sí, después. Venga. ¿Si puedes dejar de compartir? Sí, claro. Muy bien. Cambiamos de mesa. Venga. Bueno, pues nada. Gracias, Oliver. Creo que el dibujo ha quedado ya más claro todavía y la última intervención la va a hacer Isabel Torralbo
para terminar de aterrizar y ya poder dedicarnos a las preguntas y al debate, que os recuerdo, sobre todo porque se ha incorporado luego alguna persona nueva, que para pedir palabra o hacer cualquier comentario, pregunta o lo que sea, está el chat de la conversación y ahí es donde hay que tanto escribir la pregunta en caso de que no se quiera intervenir o poner que se quiere levantar la mano para intervenir y entonces el compañero Jesús le daría paso, ¿vale? Bueno, pues Isabel Torralbo fue concejala en el Ayuntamiento de Málaga en el periodo de 2015 a 2019. También es abogada, está en yo no sé la cantidad de plataformas ciudadanas por las que ha ido pasando y demás. Pero bueno, nos parecía que como fue portavoz además de su grupo municipal, que era Málaga Ahora, la plataforma municipalista, en las comisiones de urbanismo y demás, pues creo que es muy interesante tener en cuenta casos muy actuales, muy reales de esta ciudad de Málaga, que ella ha vivido en primera persona y que a lo mejor pueden tener reflejo o aplicación a través de esta problemática legal que tenemos ahora mismo tan grave, ¿vale? Pues nada, sin más, le doy la palabra a Isabel Torralbo. Cuando quieras. Bueno, que no quiero gastar mucho tiempo, ya se ha explicado muy bien, entonces lo que quería hacer una visión un poco más, bueno, jurídica, pero vinculado a lo político, para, bueno, determinar que al fin y al cabo estas modificaciones que se han hecho legislativas, impulsadas mucho más fuerte a raíz de la excusa de la pandemia, pues se han iniciado... Perdón. ¿Se escucha? Es que sigue adelante, Pitu. Vale, se han dado también en otras comunidades autónomas. En Andalucía ya hicimos, en la primera charla que tuvimos, hablamos de ese primer decreto ley de 2020 que modificó muchísimas leyes, la ley de ordenación del suelo, modificó pues hasta el tema de los residuos, la descontaminación, en fin, una serie de temas ambientales que quedaban tocados por ese decreto ley, que además tuvo mucho conflicto jurídico por la forma que se llevó a aprobación cuando ya estaba, bueno, pues con la mesa, no se sabía si disuelta o no, y que seguramente acabará en el Constitucional, pero mientras tanto está aprobado y convalidado como ley. Ahora nos hemos encontrado con este nuevo decreto del 3-2021, el otro era el 2-2020, pues bueno, con esa modificación de la JICA que nos ha horrorizado a todos, pero que como ha dicho Oliver, la redacción es confusa y además aprovecha de la modificación que la ley estatal ya hizo. Lo que quería señalar es que, por ejemplo, en Castilla y León, en junio de 2020, también se aprobó, con la excusa del COVID, una ley pues, que suprimía licencias ambientales para actividades molestas e insalubres, con lo cual es una actividad que se está dando mucho en expansión por el tema de las granjas intensivas y gigantescas macrogranjas que hay en la comunidad y que tiene además a la población muy preocupada y que en este caso pues, reduciría en algunos casos, según el número también de cabezas y las dimensiones, pero reduciría la necesidad de esas licencias. También, bueno, el trámite de información pública prácticamente desaparece, ¿no? En esos casos, con lo cual lo que se está buscando es, ellos justifican la agilización, pero al fin y al cabo se están vulnerando los procedimientos y la participación pública, porque siempre se restringe mucho en estas modificaciones que aceleran el trámite administrativo la parte de la información pública. La excusa siempre es la misma y se desmantela pues, la regulación ambiental para todos estos usos que también incluíamos pues, todo lo agroalimentario, la explotación ganadera, la industria textil e incluso las gasolineras que ya no necesitan autorización ambiental integrada. Por otro lado, también hay otra normativa reciente, muy reciente, acabo de estar mirándola, en Galicia, que la llaman como ley de reactivación, todos son... Si miramos los títulos de las leyes, todas son reactivación, para la modernización, para que la administración sea eficiente, pero al fin y al cabo lo que significa es recortar las garantías administrativas y hacer unos procedimientos en los cuales pues, al final pues, se están vulnerando la participación e incluso la falta de informes técnicos, ¿no? que se van aportando, se van reduciendo cada vez más y en esta de Galicia, por ejemplo, hay proyectos que si no se aprueban en 3 meses, o sea, si en 3 meses la Junta no emite el informe preceptivo del sectorial, por ejemplo, de la Consejería Pertinente de Medio Ambiente, pues se entiende que es positivo. O sea, quitando garantías a la protección. E incluso se permite la redacción de dictámenes ambientales por parte de actividades colaboradoras. Entidades colaboradoras, o sea, ya no la propia administración, sino entes externos, lo cual da la idea de que se está creando también pues, una especie de administración paralela, restringiendo esas garantías administrativas para poder, bueno, de alguna manera coger tajada de la forma más rápida y con el modelo productivo que ya conocemos, demoledor, del ladrillo, de la construcción y de las grandes obras que lleva adelante, pues tanto, en este caso son 3 autonomías, principalmente las que he podido ver, que tienen que ver
con la política del Partido Popular, que ya lleva mucho tiempo, pues, de alguna manera esquivando siempre la normativa medioambiental y buscando excusas en la agilización. Ya centrando un poco, para ser rápida, en lo que es Málaga, bueno, realmente no había muchos proyectos de grandes informes, pero sí que había esa búsqueda constante de decir, es que esto lo ralentiza, es que la Junta no contesta. Es verdad que era lenta, ¿no? Y que ya lo dijimos en su momento, que tenía que mejorar su funcionalidad y atender pues, los informes de agua que tienen que llegar para los planes urbanísticos o cualquiera a su plazo. Pero hemos encontrado triquiñuelas de salvarlas con un informe de masa para una obra pública, porque no tenían el informe de la conserjería. Y bueno, cosas como por ejemplo ya, y podríamos hablar más con precisión, el informe, ya que sí que es importante, el tema del informe de impacto ambiental para la Torre del Puerto, ¿no? Un tema que ahí sí que ha sido muy controvertido, porque fue la propia Gerencia Municipal de Urbanismo la que pidió el procedimiento abreviado. Y precisamente en la autorización del impacto ambiental, la Junta de Andalucía dice que ha sido la Gerencia de Urbanismo. En ese momento a mí me pilló en el ayuntamiento y hice una queja y reprobé al gerente porque esa decisión no la había tomado la gerencia. No la había tomado los técnicos, no había ningún informe que dijese específicamente que tenía que ser un informe abreviado, sino que el propio gerente, pues por una decisión política, lo incluyó como una solicitud, en la solicitud para que la Junta pudiera justificar. Y cuando estudiamos ese informe de la Junta, pues bueno, pudimos ver cosas como que cómo rebajaba la importancia de lo que era el paisaje y como que si no era una zona de protección, pues que no había tampoco una afectación importante al medio ambiente, y que si donde te ponías, te colocabas, según cómo te colocaba, el impacto era mayor y menor, y cuestiones así, en un informe que realmente pues iba un poco en contra de todos los otros informes que todas las entidades colaboradoras, digamos, en ese proceso, que se habían consultado, la gran mayoría decían que teníamos que ir por el sistema del informe ordinario, ¿no? El trámite ordinario, no el abreviado, que al fin y al cabo, pues igual dificulta que el trámite sea más conocido, sea más permeable y sea más transparente y basado también en argumentos más sólidos de peso, porque la verdad es que nos hizo, bueno, hay varios compañeros y está aquí Juan Antonio, creo que está oyéndonos, que tiene mucho más conocimiento, porque era cómico cómo se redactó la falta de impacto, por ejemplo, paisajístico dentro de ese proyecto. Ahora, por ejemplo, bueno, pues tenemos que ver también qué ocurre con los baños del Carmen, ¿no? Que se está hablando del nuevo proyecto, que sí, que viene aprobado de un proyecto de 2010 que ha tenido, y en el impacto último que ya en 2019 culminó para la zona de la playa de los baños del Carmen, la playa no la del camping, sino la playa principal, pues va un espigón, va una obra, y la evaluación ha sido positiva, permitiendo además bueno, una ampliación de la playa en base a unos espigones, pero que realmente pues también nos genera muchas dudas, porque tampoco se integra en el entorno totalmente, y ni siquiera acepta pues, que los espigones que tienen que hacer para salvar la parte del promontorio sean submarinos, o sea, bajo agua. Y realmente pues no sabemos al final cómo va a quedar definido, pero sí sabemos que buscan muchas trampas. Hay muchos proyectos en marcha que tienen bueno, pues una dependencia, digamos, de lo que vayan a interpretar la norma, y que nos va a afectar mucho en la ciudad. Uno histórico, bueno, y que ya conocemos también, hemos sacado muchas veces, lo de la fábrica de cemento, como por ejemplo la autorización ambiental integrada estuvo, bueno, pues de alguna forma no existía, y por eso la licencia de funcionamiento fue declarada nula por un tribunal en su más alta instancia, porque tardaron 10 años en llegar hasta el final, pero aún así la fábrica siguió funcionando. Y sabe Ángel, y está de testigo, que nos reconocieron que habían estado funcionando por lo menos 3 años sin tener los permisos adecuados para poder seguir la actividad. Y claro, si ahora mismo encima nos encontramos en esta situación pues de un giro, aprovechando todo lo de la pandemia, la reactivación económica y todas esas parrafadas que tanto manejan, para todavía restringir más la protección ambiental, la verdad es que lo que nos espera es una fase de mucha degradación. Si la crisis económica de alguna manera frenó en parte un poco esos avances y ese urbanismo desaforado, ahora, bueno, no sé por dónde van a salir ni cuáles son los proyectos que van a intentar colarle a Europa. Pero desde luego sí que tenemos que estar muy vigilantes, porque ya hemos visto que el propio ayuntamiento ha planteado cosas como, bueno, pues hacer
un túnel subterráneo por Cánovas del Castillo y cuestiones así que desde luego nada tienen que ver con lo que es un impulso económico dentro de la sostenibilidad y del medio ambiente que está exigiendo la Unión Europea para una modificación, digamos, del sistema productivo y para realmente volvernos más resilientes, que no sean todo palabras y que sean realidades. Y bueno, no me quiero exceder, si acaso en el debate pues aportamos algunas ideas más que hay por ahí. Y gracias. Perfecto, perfecto. Justo lo que queríamos. Bueno, hasta aquí han sido las ponencias. Las personas que están, no sé, Jesús en este momento es el que tendría la palabra. Bueno, Jesús, tú abres el micro si hay alguna petición de palabra o interés en intervenir. Desde luego, las 4 personas que habéis estado ponentes, si queréis intervenir en este momento sobre las demás ponencias que se han producido, pues también estáis en el uso de la palabra, ¿vale? No sé si, Jesús, ¿tenemos a alguien? Pues no, por ahora no hay nadie que haya pedido la palabra. Así que si quieren entre ellos debatir algo o preguntarse entre sí o algo, pues sería estupendo. Sí, a mí me gustaría, porque bueno, yo profesionalmente como consultor y muchos de los ambientólogos del colegio, pues trabajamos en el sector privado, ¿vale? ¿No? Aquí habéis puesto, tanto Ángel como Ana, el punto de vista de la administración autonómica, Isabel, ¿no? La parte de la administración local. Y claro, pero nosotros tenemos esta doble alma, ¿no? Sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que queremos hacer y luego tenemos nuestros clientes que nos piden hacer cosas que a veces no son las que hay que hacer ni las que se deben hacer. Entonces tenemos que llevarles, ¿no? Tenemos que utilizar esa herramienta del consultor de llevar al cliente a donde nosotros queremos sin que se dé mucha cuenta. Y entonces, en esta circunstancia, lo que quería añadir es que cuando uno tramita una autorización ambiental integrada o una autorización ambiental unificada, una calificación ambiental, la legislación establece unos tiempos, ¿de acuerdo? Para la integrada son 12 meses, para la unificada son 10 meses, que si es simplificada pasan perdón, 9, que si es simplificada pasan a 6, y para la calificación ambiental, que la redactan los ayuntamientos, pasan a 3, ¿de acuerdo? Estos son tiempos de trabajo, entre medias puede haber pausas debido a que se pida más información a la empresa que está haciendo esa solicitud, ¿de acuerdo? Pero esos son los tiempos. La realidad es que una autorización ambiental integrada se da en torno de 24 meses, ¿de acuerdo? Esto es algo que desde el colegio profesional llevamos años denunciando a la Junta, a la actual y a la anterior. Lo hablamos con fiscal y lo hemos hablado con Carmen Crespo, lo hemos hablado con Francis Rodríguez y lo hablamos con María López, que, o sea, con los secretarios, con los directores generales. Nos hemos reunido con todos los directores de las delegaciones territoriales, los que había hasta diciembre, de las direcciones territoriales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. También ahora, a raíz del cambio, con los directores territoriales de desarrollo sostenible, porque la consejería se ha dado cuenta que esto de medio ambiente tiene un poquito más de chicha de lo que pensaban, y entonces se han separado las delegaciones territoriales. Y siempre hemos dicho lo mismo, que la ley está bien, que lo que falta son técnicos, que lo que falta es gente en la administración pública, tanto autonómica como local, para cumplir con los plazos, que es lo único que se necesita, cumplir con los plazos. Esto es lo que se necesita y lo que están reclamando los empresarios. Una empresa, cuando se mete en un sarao de una autorización ambiental integrada, sabe que van a ser 12 meses, que se le pueden ir a 15 o a 18, pero en el momento se va a 24 meses para esperar que su proyecto pueda empezar, pues es una locura. Y entonces empiezan los problemas. Hasta ahí. Muy bien. Ahora te ha pedido la palabra Álvaro. Sí, no sé si me podéis escuchar y ver. Perfecto, Álvaro, dígale. Vale, nada, primero comentar si la malla corre peligro o no corre peligro, porque viendo un poco la trayectoria que está siguiendo la Junta, bueno, yo no sé si corre peligro de reformarse en otro organismo que no sea lo que es ahora, de recorte, de amputarla, no sé si estáis al tanto un poco de cómo está la malla.
Y eso es una pregunta. Y luego también comentar que mejoras y modernizaciones se puede intentar absolutamente cualquier cosa. La cementera puede perfectamente construir otra planta al lado suya y eso es una mejora, es una modernización de la fábrica. O sea, es que realmente es un coladero que se puede colar prácticamente cualquier cosa con esa justificación, ¿no? Y luego, pues, ver también, bueno, Ángel acaba de pegar aquí un enlace que lo voy a ver, pero si se responde el enlace, pues no hace falta que se respondan, pero ver si el ministerio, hay alguna iniciativa para corregir ese aquellos y que sea más claro y menos ambiguo por parte de la Ley de Evaluación Ambiental. Sí, la pregunta esa a la que hacía referencia Álvaro la había hecho Manuel Pérez a través del chat, que ha preguntado si sabemos si el Ministerio, al margen del tuit, ha iniciado algún movimiento para revertir el decreto de la Junta. Y entonces a eso Ángel Rodríguez ha contestado con un artículo del diario El Salto en el que se habla justamente de ese tema. Jesús, si me permites, también puedo dar ahora alguna información que la teníamos guardadita esperando que fuera el momento, porque es una buena noticia, creo yo, y que nos va a alegrar bastante a todos los que estamos aquí. Y además es una primicia, lo digo además como que todavía no se ha hecho público, que bueno, hemos tenido una conversación con nuestro coportavoz federal del Partido Verde Secuo, que es Flores Marcellesi, que seguramente muchos los conoceréis de su pasado como eurodiputado en la Cámara de Estrasburgo, en el Grupo Verde, obviamente, del Parlamento Europeo. ¿Vale? Bueno, como es lógico, el conocimiento que tiene Floren del procedimiento y de las instituciones europeas es muy alto y inmediatamente, y por supuesto además es el representante del Partido Verde Secuo dentro de European Greens, del Partido Verde Europeo. Entonces, inmediatamente esta mañana nos ha confirmado que va a haber por lo menos una línea de intervención de Verde Secuo para llevar este tema a la institución europea. Primero tenemos que investigar a fondo, y ahora sí también lo pondría encima de la mesa por si alguien de las personas que estamos aquí reunidas tiene la información de si alguna directiva europea, Pelayo te señalo a ti sobre todo, o a Oliver, si alguna directiva europea, que desde luego las hay, que obligan a los Estados miembros a evaluar y a hacer una prevención ambiental del impacto de las actuaciones que se desarrollen, públicas o privadas, pues si alguna de esas directivas ha podido ser incumplida o violada de alguna manera por esta reforma o las anteriores, o incluso por la reforma legal estatal del año 2013 que habéis estado comentando. Si eso fuera así, que sepamos que va a haber una interpelación directa a través del Grupo Verde del Parlamento Europeo a la Comisión Europea para que intervenga presionando a España, si hace falta con un procedimiento, que ya veremos si eso llega o no llega. España digo porque el Estado español es la única entidad, como sabemos, que es parte de la Unión Europea. La Junta de Andalucía no tiene ningún papel ahí, ¿no? Pero si la Unión Europea presiona al Estado español, por lo tanto, la Junta de Andalucía se ve interpelada inmediatamente para que pueda revertir esa reforma. La pregunta, la vuelvo a poner encima de la mesa, es si hay alguna directiva europea incumplida. Yo no lo he podido investigar, la verdad, pero que si eso es así, pues que, no sé, pronunciaba, ¿vale? Si alguien lo sabe. Bueno, yo con el 100% de seguridad no lo voy a contestar, pero entiendo que se está incumpliendo la Directiva 2011, la 2011-92-CE, que es la que fija la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí está la madre del cordero, pero es que además en el texto que ha publicado la Junta de Andalucía, al no hacerse ninguna mención sobre la Red Natura 2000, pues habría que revisar qué es lo que nos dice la Unión Europea sobre la protección de la Red Natura 2000. Entonces, según el literal del texto de la Junta de Andalucía, una empresa energética podría montar un parque eólico en Doñana, por ejemplo, ¿no? Lo puntualizo sobre eso, Pelayo. Bueno, primero, el ejemplo que has puesto no hace falta irse a uno hipotético. Tenemos un proyecto que la Junta de Andalucía está promoviendo de la construcción de un hotel de lujo en la playa de los Genoveses, en una zona de reserva del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que es Red Natura 2000, obviamente, ¿vale? Y reserva de la biosfera.
no hay más que decir. Pero en este punto me he olvidado antes comentaros que además de que, primero, que confirmado este tema de la Directiva Europea, ya digo que vamos a iniciar el trámite para que se presente una, no sé exactamente la figura jurídica, pero una reclamación, una queja, una denuncia, lo que sea, a través del Grupo Parlamentario Verde, que es tanto como decir el cuarto grupo o el quinto, no recuerdo bien, de la Cámara Europea, ¿vale? O sea, la fuerza que puede tener esa denuncia es importante, ¿vale? Eso ya lo aviso que lo vamos a hacer. Y segundo, la semana anterior, Inés Sabanés, que es nuestra diputada también en el grupo de Más País ECO en el Congreso de los Diputados, ha presentado también una pregunta a la ministra para ver qué piensan hacer, esto digo también en respuesta a Álvaro y al compañero que ha preguntado, ¿no? Para preguntarle a la ministra, como ministro de Medio Ambiente, qué piensa hacer frente a esta realidad, doble realidad, ¿vale? La pregunta afecta tanto a la reforma legal de la Junta de Andalucía como a la propia reforma que el Estado, que el Gobierno central, tiene aprobada en el año 2018, antes de que entrara el gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual es como diciendo indirectamente, cámbiala, tía, o sea, cámbiala, si ves que eso hasta el origen ha estado ahí, ¿no? Bueno, está ahí. Un solo apunte más. Aquí estamos hablando que para que se elimine o se exima al proyecto de evaluación de impacto ambiental, tiene que haber una solicitud por parte del órgano sustantivo de la consejería a la mesa de Congreso, ¿no? Y tiene que haber un acuerdo motivado, ¿de acuerdo? Volviendo a lo que he dicho antes, o sea, ¿qué empresa se va a meter en ese fregado con una inseguridad jurídica total en una inversión de un proyecto grande, porque estamos hablando de son proyectos mínimos de 5 millones de euros en adelante, o sea, son proyectos grandes los que se van a meter ahí? ¿Quién se va a meter en un proyecto de 5, 10, 15, 20, 50 millones de euros para conseguir que le eximan de una evaluación de impacto ambiental y que luego se lo tiren en 2 años, en 3 años y que tenga que empezar desde cero? A mí me parece una locura y además me parece una torpeza, porque hubiera sido muy sencillo copiar el literal de la ley, o sea, de la modificación de diciembre, de la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental Nacional. Si hubieran puesto las cortapisas que pone esa ley, pues no estaríamos aquí hablando de esto. Se tendrían que dar las circunstancias y se podría trabajar. Pero ahora mismo los mismos empresarios no tienen muy claro quién va a ser el primero en dar ese paso. ¿Quién se va a apuntar a eso? ¿Quién va a soportar esa repercusión, ese gasto de su reputación social cuando hagan? Porque el resto de la normativa sigue vigente. Y luego son grandes empresas que, bueno, tienen que hacer su análisis de financieros y no financieros y sus reportes no financieros, y tienen que hablar de reputación social, reputación ambiental. ¿Y cómo vas a hablar de eso si estás pidiendo que te eximan de la evaluación de impacto ambiental de uno de tus proyectos? Voy a decir una cosilla. No Es que el tema también es cómo se ha ido configurando también lo que es el interés estratégico o interés autonómico, que cada vez también se ha hecho como una bola más grande en la que cabe cada vez más posibilidades. Por ejemplo, pensando ya en lo local también o cercano, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el proyecto de Maro, ¿no? En una zona pues, tan cerca del Parque Natural y de la zona protegida de Maro, y que además que tiene también unas condiciones tan específicas. Bueno, pues ellos cuentan que con la necesidad de ese interés general, ese interés andaluz, como le llamen, bueno, van a poder solventar, y sobre todo además que cuando proponen algo como un campo de golf, como una edificación, pero sí, la zona de campo de golf prácticamente la excluyen casi de la evaluación por ser un campo de golf. Pero bueno, estamos locos, ¿no? Porque es que son las propuestas que muchas veces hacen. Aquí en Málaga nos hemos encontrado la contradicción que, como decía antes, la Torre del Puerto tenía un procedimiento simplificado, pero el campamento Benítez, la Junta le obligó a hacer el procedimiento ordinario. Aunque normalmente no usan ese razonamiento, sino que cuando hacen menos construyen, empiezan a decir que menos control necesita y menos procedimiento administrativo necesitarían. Pero con lo cual quiere decir que cuando hay un terreno que pueda tener capacidad de llevar a cabo un proyecto urbanístico agregado o principal, aunque esté
segregados, cambian mucho los criterios con respecto a lo que cuando es suelo público donde no hay negocio. Si no hay negocio, los controles máximos, por supuesto. En el momento que hay la posibilidad de que haya algo, empiezan las discusiones de si el interés estratégico tiene que estar por encima de las limitaciones que le pone el procedimiento, no tanto en hacer el impacto ambiental o no, sino siempre se habla de tiempo. Todos los decretos, eso sí, las posiciones de motivos hablan de que es que hay que acortar los tiempos. Y estamos de acuerdo que los tiempos son extensos y entiendo lo que comentaste antes. Pero bueno, lo que hay que solucionar es el problema administrativo que tenemos, no vaciar la administración y crear un sistema mucho menos seguro en cuanto a las garantías y en cuanto al cumplimiento de la normativa, ya no solo estatal, que estamos en duda, sino las europeas y sobre todo por los fines que buscamos, ¿no? De que sea un desarrollo sostenible de verdad, no podemos desligarnos de eso. Pero la realidad política está muy encima de cómo se determina lo que es importante o lo que es primordial cuando se habla de inversiones de millones de dinero. Álvaro, muchas gracias, Isabel. Álvaro ha hecho una pregunta acerca de Amaya, por si se sabía algo sobre el tema, o algún movimiento por hacer cambios importantes en el organismo. A ello hablo de lo que se dice en el chat, ¿no? A esto Ángel ha contestado después que no parece que haya ningún movimiento alguno en dirección de modificar a Amaya. Aunque no se sabe si con el gobierno actual puede ocurrir, puede cambiar algo. A continuación, Joaquín, de Almería, plantea que qué posibilidades hay para posibilidades jurídicas en cuanto a la petición de suspensión cautelar de proyectos derivados de esta reforma tipo Terito con Encanto en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. A ver si alguien puede contestar. Quizás sería una pregunta adecuada para Oliver, por ejemplo. No. A ver, varias cosas. Y siguiendo con lo que ha dicho Pelayo, que me parecía muy interesante. Porque, claro, él está hablando al final no desde un plano teórico, sino en la calle. Vaya, así que me parece muy oportuno. No sé yo si este asunto tiene que ver, corrígeme Pelayo o cualquiera, ¿vale? Porque yo aquí lo estoy lanzando y esto es algo nuevo y no sabemos exactamente cuál ha podido ser la motivación de todo esto, pero da la sensación de que estamos hablando de dos cosas diferentes. Por una parte están los proyectos financiados mediante fondos europeos. Esos proyectos sí que siempre que se cumplan con estos requisitos, yo creo que se van a hacer vamos, se van a tirar para adelante y ya está. Yo entiendo que sí. Entonces, claro, da la sensación de que hay, por un lado, este aspecto público y por otro lado, el aspecto más privado, pero político, ¿vale? Como diciendo, bueno, ¿queréis esto? Pues esto os lo damos. Es verdad que después, a lo mejor, en este momento, pues las empresas a lo mejor no se van a arriesgar a meterse en lo que señala el artículo 8.3, ¿vale? Van a tener, bueno, el artículo 8.3, estoy pensando en la ley nacional. Bueno, la modificación del decreto del 3/2021, el tema de la finalidad del proyecto. Quizás no se vayan a meter en eso, pero no sé, da la sensación de que está entre una cuestión política para contentar a un sector y una cortina de humo. No lo sé, pero que quizá lo que tenga más recorrido sea los proyectos financiados de fondos europeos, siempre que se trate de modernizaciones o mejoras de instalaciones que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o adición de nuevas construcciones. Esto sí que quizá existan un montón de casos, se den en el futuro un montón de casos. Es más, a lo mejor, una de dos. O esos casos se buscan o ya se han buscado, pero se van a encajar en esta posibilidad para acelerar los plazos. No sé, lo suelto ahí. Y con respecto a lo del hotel, yo entiendo que no. Entiendo que no concurre en ninguna circunstancia, pero bueno.
Eso ya estamos hablando de que para la finalidad del proyecto es como cualquier cosa, pues, pero... Yo, aprovechando la intervención de Oliver, en este decreto ley de febrero se modifica la JICA en 2 disposiciones, ¿de acuerdo? La primera dice muy claramente que es para proyectos subvencionados total o parcialmente por los fondos europeos, ¿de acuerdo? Y la segunda, que es la que exime a los proyectos de evaluación de impacto ambiental, no dice nada. O sea, no tienen que ser proyectos subvencionados, no dice nada. Han aprovechado para hacer una transposición a la normativa autonómica de esa modificación de la ley básica estatal, ¿de acuerdo? Copiando solo la parte que les ha parecido bien. Entonces, ahí está el matiz. Entonces, respecto a los primeros, a los proyectos subvencionados por fondos Next Generation, no es tan sencillo acceder a un fondo Next Generation, ¿de acuerdo? Son unos fondos que, bueno, a día de hoy, pues sí, la CEA ha movido algo, las diputaciones han movido también, ayuntamientos, consejería, pero oye, no es fácil acceder ahí. Y luego, aparte, pone una serie de precauciones, como lo que hemos dicho, que no puede haber una nueva planta, no puede haber nuevos elementos constructivos, no puede implicar un deterioro del medio hídrico. Entonces, ahí a mí, en el día a día, se me acotan mucho los proyectos. Yo, pensándolo así un poco por encima, se me ocurre pues una sustitución de una caldera de gas natural por una caldera muchísimo más potente de biomasa. Y entonces tú lo vendes como eficiencia energética, con uso de recursos naturales de origen orgánico en vez de origen fósil. No necesitas nueva planta porque seguramente el edificio de la caldera ya lo tengas, ¿de acuerdo? No es un nuevo elemento constructivo porque estás cambiando una caldera por otra y puede entrar ahí. Y te quitas, bueno, pues si en tu autorización ambiental tenías unas limitaciones de consumo o de emisión y ahora con esta nueva caldera pues superas el 50%, que es lo que te dice la ley, que es cuando tienes que volver a hacer una evaluación ambiental, pues te quitas ese trámite y te ahorras pues 12 meses, entre 12 y 24 meses. ¿De acuerdo? Entonces, es este tipo de proyectos. Pero claro, son inversiones potentes, son inversiones, estamos hablando de 2 millones, 3 millones de euros o más. Es lo que se me ocurre ahora, no un hotel en un parque natural, en una parcela donde no hay nada. Eso no entra ahí, ¿de acuerdo? Eso entraría en el otro lado, ¿de acuerdo? Eso no tiene que ver tanto con Next Generation. Antes en el chat también Álvaro había aportado que decía que para el tema del Cabo de Gata quizás habría que ver el plan de ordenación del parque, el PORN o el PRUG. Y entonces a partir de ahí pues quizás sí se pudiera ver si hay alguna posibilidad de bloquear el tema del hotel. A ver. Jesús, escúchame, que Ana Naranjo quiere decir algo sobre ese tema. Un momentito, que la tenemos aquí como exponente, ¿vale? Los ponentes perfecto, muy bien. Bueno, mira, es para decir que aunque no haya evaluación ambiental en sí, están las autorizaciones sectoriales que creo que he dicho antes, de espacio natural, de flora y fauna, de cualquier tema, tiene un proceso de ver si se autoriza o no se autoriza y si se autoriza, con qué condicionado ambiental o incluso con qué medida compensatoria si se autoriza. Y que son condicionados que se autoriza, pero tienes que cumplir ese condicionado. Y después está la gente de medio ambiente para que también vea que se ha cumplido ese condicionado. ¿Vale? Y yo entiendo, Ana, que lo que dices es que en el ejemplo que yo he puesto de la caldera, pues sí, no tienes que hacer la evaluación de impacto, pero seguramente vas a tener que pedir una autorización de emisiones a la atmósfera, ¿de acuerdo? En esa autorización de emisiones a la atmósfera, pues te van a poner una serie de condicionantes. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que sí es verdad que una evaluación de impacto ambiental tiene una carga de trabajo mucho mayor que una autorización de emisiones a la atmósfera. Eso son ligas distintas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Antes de seguir con la lista de personas que han participado en el chat, quería preguntarle a Oliver si con su intervención anterior ya había cubierto su petición de la palabra.
Sí, perfecto. Pues entonces la siguiente persona era Javi, que en el chat había aportado lo siguiente. Dice que entiendo, en la línea que está indicando Pelayo, que si European Green se agita en el Parlamento Europeo este tema, puede hacer que los inversores se lo piensen frente a posibles consecuencias desde Europa. Además, también Esther hace una pregunta para Isabel. Dice, dos preguntas. En una, ¿qué les espera ahora a las entidades locales que soportan proyectos de grandes envergaduras como EDAR, de nueva construcción, de varios municipios? ¿Qué podemos hacer nosotros como técnicos ambientales si ya no nos va a amparar la nueva modificación legislativa a la protección ambiental? Espero que se haya entendido mi pregunta. Isabel, la he escuchado. Sí, Vale, gracias, si no te la Jesús. repito, ¿vale? Sí, la tengo aquí delante. A ver, Perfecto. entiendo que la primera parte es la preocupación en cuanto a los proyectos que sobrepasan el ámbito municipal, como a lo mejor se está refiriendo a lo mejor la nueva depuradora del Guadalhorce, en la que hay, bueno, algunos partes de municipios que están en contra por la ubicación y que proponen otra ubicación. Pues la verdad que lo tienen difícil, porque cuando ya está, digamos, urbanísticamente determinado el lugar y hay el problema ambiental que hay tan grande por la falta de depuración de tantos municipios, que es que encima no tienen ni siquiera depuración, frenar esa depuradora yo lo veo muy complicado, la verdad, porque ha tardado mucho, se está cometiendo muchas irregularidades por parte del vertido que se están haciendo, pues porque hay parte de los municipios que tienen entubados los residuos, pero luego directamente van al Guadalhorce, y ahora quizás va a ser tarde esa posición, entonces lo veo difícil. Porque, claro, también hay que entender que estas infraestructuras esenciales están también definidas en los planes estratégicos y en la normativa urbanística más amplia para dar servicios a muchos municipios. Y, claro, luego respecto a lo que le dice los técnicos ambientales, en fin, obviamente cualquier modificación legislativa que vaya rebajando las protecciones ambientales, pues tiene su riesgo, siempre que no sea garantista. Que yo estoy de acuerdo que algunos a lo mejor se pueden mejorar, que hay mucho en el procedimiento administrativo que se puede mejorar y que, por supuesto, hablaba antes de los informes sectoriales, es que precisamente muchas veces son los que nos llegan y los que hacen que al final, bueno, pues den casi el silencio, o sea, el silencio como positivo, pero también es un riesgo muy grande, con lo cual la administración tiene que comprometerse y tiene que cumplir los plazos a los que tiene que hacer esos informes, ya sea de mayor rango o sea los pequeños informes sectoriales en la cometida de un plan parcial, me da igual. El informe tiene que llegar para decirme si hay suficiencia hídrica o no la hay, y no porque no esté el informe realmente se dé por hecho. Y de eso sabe Oliver porque también ha tenido el tema relacionado con lo de Roja Santa Tecla, donde precisamente se paró por la falta de ese informe de recurso hídrico, aunque al final el proyecto ha salido adelante y se lleva muchas veces a subsanar la primera parte del trámite urbanístico y se agrega el informe y a partir de ahí es cuando se culmina, cuestión que a mí también me genera muchas dudas y que tenía mucha discusión con el secretario de la forma de hacerlo, pero la realidad es que si no llegas al Supremo tampoco hubiese podido pararse a lo mejor esa actuación con una falta de un informe técnico necesario y vinculante. Lo que pasa es que yo estoy viendo que en estas nuevas regulaciones que están saliendo, pues la economía esta administrativa está llevando pues también incluso a restringir el número de informes. Decían que precisamente en el último decreto habían faltado algunos informes que le había tenido que demandar la oposición también, no sé si fue en el 2020 o en el 2021, pero que faltaban informes de presupuesto, faltaban informes, o sea que la propia normativa también conlleva unos informes y si se los saltan al aprobarla, y estamos además legislando todo el rato con decreto ley, imagínate al aplicarla. Yo lo siento, pero yo tengo mis dudas. Ojalá todos fueran proyectos como lo que ha dicho Pelayo y ojalá fuera para cuestiones así, pues, ¿no? que de verdaderamente necesitan una agilización y una aplicación de unos fondos que sabemos que tienen unos plazos, pero bueno, los fondos europeos siempre han tenido sus plazos y no por eso van a ir ellos mismos en contra de su propia normativa. Habría que adaptarse. El tema es que se quiera utilizar como puertas de escape, por eso decía antes lo del interés estratégico o interés autonómico, que se utilice también para esa otra parte, no para el de los fondos, sino para las otras actuaciones que se metan en el 26.3, ¿no? el nuevo artículo que se ha incluido en la JICA. Porque ahí es donde se va a ver si realmente van a tirar para adelante igualmente y a lo hecho pecho, porque una promoción de campos de golf y viviendas no las tira nadie en este país. Jesús, perdona.
Dime. Sobre la pregunta o el comentario sobre European Greens que ha hecho el compañero en el chat. A ver, yo he querido trasladar que vamos a iniciar un trámite como Partido Verde Secuo del Estado de España, digamos, ¿vale? No quiere decir que el grupo parlamentario, más allá de presentar una interpelación, una queja o el trámite que se vea a nivel jurídico, pues vaya a llevar este tema como una bandera a nivel europeo, ¿vale? No era eso lo que yo quería transmitir. La bandera la tenemos que llevar en el Estado español y en Andalucía en concreto. Y la tenemos que llevar desde la ciudadanía. Y si se va a hacer una intervención desde un partido en concreto, el Partido Verde en este caso, de Verde Secuo, pues lo que estaría bien es que siguiéramos por ese camino otras organizaciones, y no quiero ahora entrar en cuáles, pero todas las organizaciones deberíamos sumarnos a ese camino. Es un camino en el cual cualquier entidad jurídica, en este caso de Andalucía como afectada o del Estado español, puede presentar la misma denuncia o la misma queja al Parlamento Europeo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un atajo, que es que ya estamos en el grupo parlamentario verde del Parlamento Europeo. Entonces vamos a utilizar esa vía. Yo animo a que se haga esto, ¿no? Sobre la pregunta que ha hecho, esto ya lo voy a decir ya casi como trabajador y como empleado de la Consejería de lo que ahora es Desarrollo Sostenible. La pregunta de qué podemos hacer los técnicos ambientales una vez que nos reforman estas leyes, tirar de esas otras leyes que Ana ha explicado muy bien, que son las leyes sectoriales y que quiero recordar que fueron las que paralizaron la construcción, el avance, mejor dicho, del famoso Algarrobico, las que paralizaron la famosa construcción de urbanización aquella de los Merinos en Ronda, que si recordáis iba a acabar con un encinar enorme, que ya acabaron con muchísimos pies de encina, pero todavía faltaban el doble, ¿vale? Eso se ha ido paralizando, ha habido mogollón, vamos, no ha habido muchos, pero en fin, ha habido sonados ejemplos de leyes sectoriales que siguen estando en vigor, que no son a que no han sido afectadas por esta reforma y que tiremos de ellas, ¿vale? Hábitat, Red Natura, en fin, hay un montón de cosas. Pues muchas gracias, Ángel. Vamos a ver. Manuel Pérez pone también en el chat una preocupación acerca de la proliferación de megaproyectos fotovoltaicos y eólicos al amparo de la transición ecológica y los fondos de recuperación europeos. Dice que pueden ser un coladero para que estos se aprueben sin necesidad de autorización ambiental integrada. Y, por ejemplo, vamos, esto ya no lo dice él, pero sí que hay una preocupación importante, por ejemplo, en cómo pueden afectar a las aves esteparias, por ejemplo, porque muchas de las instalaciones se están planeando hacer en lugares que no se dedican a agricultura, muchos de ellos, que son el lugar de muchas de estas aves. Bueno, pues si alguien tiene algo que comentar, si no paso a la siguiente persona que ha pedido la palabra. Yo solo comentar, Jesús, que hace muy poco, hace 2 semanas, se ha presentado una plataforma que, si no recuerdo mal, se llama Aliente, que agrupa a 250 o 300 científicos españoles y, entre otras cosas, lo que pide es hacer un planeamiento de en qué zonas se pueden construir infraestructuras de energía renovable. ¿De acuerdo? Que es algo que nos en nuestro país. Aquí se puede construir, bueno, prácticamente cualquier lado, menos en espacios protegidos, obviamente, de momento no, por ahora sí, pero bueno, que esto está sobre la mesa y bueno, pues que no hay que perder la pista. Una cosa muy breve sobre esto, Jesús. Hay cientos de miles de ubicaciones posibles de instalaciones fotovoltaicas en España. ¿Sabéis dónde? En los tejados y en las cubiertas de todos los edificios públicos y privados del país. Claro que sí. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente palabra, que la tiene Juanca Martínez Cor. Si quiere intervenir. Hola. Es una pregunta que os voy a hacer. No sé si tendréis información sobre esto. Sobre una preocupación que tengo yo, por ejemplo, con el tema del rascacielos del puerto. Vamos a ver. Es sobre la estrategia política o cómo se hacen las cosas y lo efectivas o no efectivas que son. Con el tema del rascacielos del puerto se han presentado las firmas de 20.000 o no sé cuánto malagueños, las firmas de gente experta de todas partes. Que si Inés Sabatés y Íñigo Errejón han presentado preguntas en el Congreso. Pero si a esas preguntas se responde, pues sí le vamos a dar permiso,
Ya está hecho todo, ya no hay nada más que hacer. Entonces, yo lo que veo es cómo funcionan las grandes empresas, cómo lo hacen las grandes empresas. Las grandes empresas hacen lobby, no presentan firmas, no hacen nada y consiguen muchísimas más cosas. ¿Cómo lo consiguen las grandes empresas? Porque van a hablar con los técnicos del ministerio. Van a hablar con los técnicos del ministerio, o no con el ministro o la ministra, o de ahí para abajo van a hablar con los que van a redactar la cosa, que se la van a presentar a la ministra, y la ministra va a hacer lo que le digan sus técnicos. Entonces es sobre los técnicos sobre los que hay que actuar. Y ya la pregunta que hago es, si sabéis que se haya hecho algo así, es decir, toda la argumentación técnica que hay, jurídica, y la argumentación jurídica y técnica, ¿se ha ido a hablar con los técnicos del ministerio que están elaborando la respuesta que va a dar la ministra? Es la pregunta, si sabéis que se haya hecho algo parecido. Yo no estoy directamente ahora muy cercano de lo que está haciendo la plataforma, sé que están haciendo muchas cosas y yo intento ayudar con lo que puedo, pero es verdad que es una decisión política. Sí, claro, obviamente tendrán el asesoramiento de sus técnicos, pero ya ha llegado al Consejo de Ministros la excepción. Mira, está Juan Antonio, que quizás seguramente contesta mejor. Llegado a este punto, los argumentos creo que están claros, y lo que tiene el gobierno es que encontrar, si quisiera aprobarlo, es justificar la excepcionalidad y el interés general del proyecto. Realmente no es que tenga que aceptarlo y para decir que no tenga que dar un motivo, es para decir que sí, que cuando tiene que dar el motivo, porque realmente es una excepción a la ley que tiene que tener un interés bastante motivado, ¿no? En ese sentido, voy a dejar a Juan Antonio, que seguro que lo explica mejor. Sí, con permiso, Jesús. ¿Qué hay? Buenas tardes. Sí, por supuesto. Y un saludo a todos. Juanca, agradeciendo tu pregunta, como se suele decir coloquialmente, es que todavía no toca. Es decir, posiblemente hay una cierta confusión en que en este largo procedimiento, como ellos suelen reiterar, hay quien sitúa que el proceso está en la cabeza del Consejo de Ministros. Hay que dejar varias cuestiones claras, brevemente las propongo. Una de ellas lo indicaba muy bien Isabel. Estamos hablando de un proyecto que responde, y yo me atrevería a decir, exclusivamente a decisiones políticas. Es decir, todo lo que es el complemento técnico que rodea esta situación es el papel de celofán que algunos les quieren vestir. Pero no es ni más ni menos. Ante tantas argumentaciones como se han dado, siempre acabamos en lo mismo. Hay una decisión política. Lo que haya detrás de la decisión política, eso ya lo dejo a la imaginación de cada cual, que con toda seguridad podemos perfectamente llenar esa incógnita. Segundo, en estos momentos todavía no ha salido del Ayuntamiento de Málaga la aprobación de que se vaya a construir ahí ese rascacielos. De hecho, está todavía en la tramitación de la aprobación provisional, aquí es lo provisional de lo provisional de lo provisional, aprobación provisional por la Junta de Gobierno, supeditada a otra serie de informes, que es lo que motivaría su traslado ya definitivo al Pleno Municipal, que es el que tenía que pronunciarse, con una disquisición intermedia. Tenía que pronunciarse, y así lo entendía el Ayuntamiento, de forma provisional, porque la aprobación definitiva la iba a dar la Junta. La Junta de Andalucía, la nueva administración, la administración actual de la Junta de Andalucía, entendía que ellos no tenían que tocar bolas la película y que la aprobación definitiva es del Ayuntamiento. Por lo tanto, todavía estamos en esa tramitación. Transcurrido eso, es cuando tendría que ir, diremos, a Madrid, por decirlo coloquialmente, y como bien dice Isabel, lo que estamos hablando es levantar una prohibición expresa que existe en la ley de puertos. Y que bien es verdad que está de forma genérica, puesto que responde a un interés general, y todos sabemos que al final se puede vestir el muñeco, pues a partir de ahí es evidente que una vez más nos encontraremos con una decisión política. Y, por ejemplo, los acontecimientos que se están produciendo de estos últimos días en relación con las confluencias de ciudadanos y demás, nos pueden invitar a pensar que aquello que se daba por hecho ya en el Ayuntamiento de Málaga, por lo mejor mañana no se da por hecho. Sería obviamente que nos hubiera tocado la lotería, digo en el sentido de los avatares políticos que siempre acompañan a este tipo de historias. Por tanto, por lo menos en mi opinión personal, siempre hemos ido, la batalla de Málaga no está perdida.
y hay que seguir dándola. Yo creo que tendremos que hacer alguna actuación. Cuando llegue lo de Madrid, algún camino ya hemos andado en ese mismo ámbito político. Y de hecho, en el Parlamento se han apuntado maneras, haciendo alguna que otra pregunta, que es para aviso a navegantes, pero que obviamente no tienen ninguna cuestión en términos de concreción. Que hay partido todavía, que todavía no hemos terminado ni la primera parte del partido. Y gracias, Juanca. Bueno, Jesús, veo que creo que no hay nadie más, ¿no? Exactamente, ahora mismo no hay nadie más en la lista. Si alguien quiere participar o preguntar alguna última cosa, si no, ya llevamos un tiempo. Claro, yo lo iba a decir, y que yo creo que deberíamos ir cerrando, creo que ha quedado claro. Yo pediría una ronda de conclusiones finales de las 4 personas ponentes, si pudiera ser en un minutito cada cual, que, no sé, sacarle a esto una visión positiva, abrir el camino. Yo creo que ha quedado ya por encima de la mesa el tema de la posible intervención ante la institución europea, que vamos a abrir desde Verdes Equo, pero que desde luego se pueden sumar o iniciar por su cuenta las demás organizaciones, partidos y demás de la ciudadanía, ¿vale? Bueno, y esa es una primera conclusión. Pero si alguno más de los ponentes quiere hacer algún tipo de resumen final, porque Mar González, mi compañera, va a terminar y va a cerrar ella con una reflexión final, ¿vale? Yo brevemente, una anotación de lo último que estábamos hablando Pelayo y yo. Hombre, a mí me surge como mínimo una duda, y es que si la situación actual de Andalucía lo que ha hecho ha sido, digamos que, mimetizar la última reforma del año 2018, ampliándola, si cabe, un poco más, ¿vale? Lo que habría que hacer un rastreo, que yo no lo desconozco, es decir, no sé al cabo de la calle qué se está produciendo ahí. Es decir, ¿se ha utilizado, o sea, o no se ha utilizado hasta ahora el artículo 8.3? ¿Vale? Si se está utilizando a nivel del Estado, ¿vale? Y funciona, pues entonces es lógico que la Junta haya querido ampliar ese espacio. Con independencia de que ahora diga Pelayo, hombre, yo no me metería o yo no aconsejaría a una empresa a hacerlo, ¿vale? Pero si se está haciendo, eso es lo que habría que ver. Si se ha utilizado, entonces tendremos que estar prevenidos contra eso. Y yo ya, en el plano meramente teórico, lo que yo creo es que evidentemente esto existen razones para llevarlo al Constitucional. Vaya, pero lo tiene que llevar quien lo tiene que llevar, claro. No. Yo, por recoger el guante de Oliver, no. La Junta ha utilizado una fórmula en la que ha copiado parte del literal de la modificación de la Ley 9/2018 de evaluación de impacto ambiental, pero se ha olvidado de copiar toda otra parte, que es la que dice que, bueno, puedes eximir, pero no puedes dejar de comunicar, de abrir la participación pública, que tienes que informar previamente a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y que todo eso tiene que estar motivado y justificado. Y luego, aparte, que si la afección se produce en red Natura o la actividad, de alguna manera, sin estar dentro de la red Natura, puede afectar a las especies o a los hábitats que hay dentro de la red Natura, pues tienes que hacer una evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se ha olvidado. Y por eso digo que para mí no es exactamente una transposición literal de lo que dice la norma básica española, ¿de acuerdo? Entonces, creo que esto es lo que le está afeando la ministra Teresa Rivera a la Junta de Andalucía, ¿de acuerdo? Y dicho esto, yo lo único que quería, bueno, por resumir, que es que me parecería o me resultaría increíble que unos fondos europeos que van destinados a la transformación energética, a la movilidad sostenible, a la mejora del medio ambiente de las regiones europeas, se puedan utilizar en proyectos que carezcan de una evaluación de impacto ambiental. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Para mí es que es una agresión total al espíritu del fondo, de la norma y de lo que nos viene de Europa. Bueno, pues mientras nos vamos, ahí se ha quedado pillado. Puede hablar, Isabel. Ahora, es que se había quedado. No, simplemente pues decir un poco que la legislación autonómica en este tema está para ampliar las medidas y la protección y no para restringirla, ¿no? Y para desprotegerla, con lo cual esa transposición yo creo que es verdad que tendrá
puede tener un recorrido limitado si llega a los tribunales y al Tribunal Constitucional, porque, bueno, pues se cede de alguna manera o hace una transposición de alguna manera muy abierta y muy insegura para garantizar bueno, pues la protección del medio ambiente. Y por supuesto, de acuerdo con lo que ha dicho Pelayo, que es alucinante que al final los fondos se utilicen, bueno, pues de una manera que no proceda, que no tenga un procedimiento garantista en cuanto a la protección del medio ambiente y a esas garantías no se den ni siquiera en el procedimiento para el cual son los fines. Si no se dan en el procedimiento, ¿cómo van a ser los fines de fiar, ¿no? Algo así diría. Pues no sé si hay alguna palabra más o ya voy cerrando. Pues vale. Bueno, pues ante todo agradecer a los y a las asistentes. Creo que hemos aprendido mucho y sobre todo las que no estamos tan al día de lo legislativo, ¿no? Y bueno, y de lo institucional, aunque cada vez que hablamos con Isabel, pues nos llevamos las manos en la cabeza y qué desgracia no seguir teniéndola allí, pero bueno, veremos qué podemos hacer en las próximas elecciones, pero necesitamos una voz verde y que no deje el camino libre a estas barbaridades. Bueno, pues para cerrar, creo que lo importante no un taller es para aprender y después tenemos que ver cómo le damos a esto una continuidad. Lo que comentaba Ángel de Floren, anoche lo que me comentaba era que podríamos presentar una pregunta parlamentaria que son 200 palabras, o sea, así de cuadriculado la cosa, ¿vale? Europa, con 3 subpreguntas máximo y lo podríamos hacer a través del grupo de Verde en el Parlamento Europeo. Entonces, para hacer esa pregunta tenemos que ver en qué punto exacto se infringe la normativa europea con esto que propone la Junta, pero para ello pues necesitamos remangarnos, ¿no? Y vamos aquí pedir voluntariedad si queremos hacer algún grupo de trabajo, ¿no? Que podamos estar pues desde personas de Coamba, personas independientes y personas de EQUO. Si os parece, mandaré un correo a todas las personas que se han inscrito preguntando si queréis estar en un grupo de trabajo, pues para ver si podemos investigar bien y cómo canalizar esto. Y luego ya por último, esta mañana publicaba un tuit EQUO federal que decía que la ONU afirma que la economía post-COVID va a dividir el mundo en 2. Los países que se recuperen a favor del medio ambiente y los que lo hacen a su costa. España pues está en el segundo, pero estamos a tiempo de elegir la recuperación sostenible. Entonces, desde EQUO, la campaña que estamos llevando es ambición climática ya, porque no podemos perder ya ni un minuto más de lo que llevamos perdido. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Os mandaré el correo. Quien cuele, pues os lo agradeceremos. Vamos a ver si podemos seguir construyendo para no dejarles la vía libre. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.